Histórico giro en la política monetaria del Banco Central de Japón, y aunque acaso suene que está muy lejos, nos puede terminar afectando. Veámoslo. Hace poco más de un año, en abril de 2023, el Banco Central de Japón reemplazó al que había sido su gobernador durante una década, Haruhiko Kuroda. Kuroda había sido precisamente el responsable de la política monetaria ultra expansiva que se había aplicado en el país durante su mandato. Y la incógnita en ese momento, cuando concluyó el mandato de Kuroda, fue si su sustituto, Kazuo Ueda, iba a mantener el tono de esa política monetaria ultra expansiva o en cambio la iba a reemplazar. Pues bien, ayer salimos definitivamente de dudas porque el Banco Central de Japón hizo dos anuncios muy importantes. El primero, que subía los tipos de interés por primera vez en 17 años, en prácticamente 2 décadas. Más en particular, el Banco Central de Japón anunció que los tipos de interés a corto plazo pasarían del menos 0,1% a un rango entre el 0% y el 0,1%. Desde luego no se trata de una subida extraordinaria, pero sí es relevante porque señaliza que el Banco Central de Japón está dispuesto a subir y probablemente a seguir subiendo los tipos de interés. Segundo anuncio importante, que el Banco Central de Japón va a dejar de controlar la curva de rendimientos, la estructura de tipos de interés, no ya a corto plazo, sino a largo plazo. Normalmente los bancos centrales se preocupan por controlar los tipos de interés a corto plazo. Acabamos de decir justamente que el Banco Central de Japón ha subido los tipos de interés a corto plazo desde el menos 0,1% al 0,1%. Y como es sabido, la Reserva Federal en Estados Unidos los mantiene en el 5,5%, el Banco Central Europeo en el 4,5%, etc. Pero todos estos tipos de interés son tipos de interés a corto plazo. El Banco Central interviene en el mercado monetario buscando que los títulos de deuda a muy corto plazo y de muy bajo riesgo abonen tipos de interés cercanos a los que él establece. El 0,1% del Banco Central de Japón, el 5,5% de la Reserva Federal o el 4,5% del Banco Central Europeo. Sin embargo, el Banco Central de Japón no hacía solo esto, sino que hasta el momento también se preocupaba por mantener bajo control los tipos de interés a largo plazo, por ejemplo a 10 años, de la deuda pública japonesa. ¿Cómo mantenía bajo control los tipos de interés a largo plazo de la deuda pública japonesa? Pues comprando masivamente títulos de deuda pública japonesa para evitar que el tipo de interés que abone en el mercado supere aquellos umbrales que el Banco Central de Japón estaba dispuesto a tolerar. Por ejemplo, en la actualidad parece que el Banco Central de Japón no estaba dispuesto a tolerar que el bono japonés a 10 años superara un tipo de interés de entre el 0,75% y el 1%. De ahí, por cierto, que las tenencias de deuda pública japonesa por parte del Banco Central del país se hayan disparado durante los últimos años. En la actualidad, el Banco Central de Japón posee aproximadamente la mitad de todos los títulos de deuda pública japoneses. Pues bien, el Banco Central de Japón también ha anunciado que va a dejar de controlar los tipos de interés a largo plazo, que no va a tener un objetivo prefijado de cuál ha de ser el tipo de interés del bono japonés a 10 años. Eso no significa que vaya a dejar totalmente de intervenir en el mercado. Ya ha dicho que si observa una escalada, una subida muy fuerte de los tipos de interés de la deuda pública japonesa a largo plazo, intervendrá, comprará deuda pública. Pero en principio, si esto no sucede, va a dejar de comprar nuevos bonos del Tesoro japonés y al contrario, va a dejar que su balance se reduzca de tamaño. Conforme los títulos de deuda pública que ha comprado hasta el momento vayan amortizándose, no los renovará. Por tanto, el tamaño de su balance se reducirá. ¿Y por qué ha tomado ahora el Banco Central de Japón esta decisión? Pues porque a su juicio ya se ha conseguido el objetivo que buscaban con la política monetaria ultra expansiva de elevar de manera estructural las tasas de inflación dentro del país.
Hace un año, en enero de 2023, la tasa de inflación en Japón llegó a ser del 4,3%. Y para que nos hagamos una idea, esto supone la tasa de inflación más elevada desde el año 1981, desde hace más de 40 años. Y aunque ahora mismo esas presiones inflacionistas dentro de Japón se han relajado, como también lo han hecho en la eurozona, o en Estados Unidos, o en Reino Unido, lo cierto es que sigue habiendo elementos que presionan al alza los precios. ¿Cuáles son esos elementos? Pues por un lado, los sindicatos japoneses están negociando alzas salariales para sus trabajadores de alrededor del 5%, lo cual, como podéis observar, es inédito desde comienzos de los 90. Y por otro lado, porque la divisa japonesa se mantiene fuertemente depreciada. Desde que Estados Unidos o la eurozona comenzaron a subir tipos de interés y Japón no, lo que ha sucedido es que los pasivos en yenes a corto plazo y de bajo riesgo se han vuelto mucho menos atractivos que los pasivos a corto plazo y seguros en dólares o en euros, dado que el diferencial de tipos de interés entre ambos se ha ensanchado, y eso ha provocado que la demanda relativa de ese tipo de pasivos denominados en dólares o en euros haya aumentado y la demanda relativa en yenes haya bajado, con lo cual el yen se deprecia frente al dólar o frente al euro. Como podemos observar, ahora mismo el tipo de cambio entre el yen y el dólar es de 150 yenes por dólar, cuando durante la década anterior había sido de alrededor de 100 yenes por dólar o incluso por debajo. Pues bien, esta depreciación del yen frente al dólar también conlleva que Japón importe inflación del resto del mundo. Y precisamente si el Banco Central de Japón comienza a subir tipos de interés es para reducir ese diferencial entre la remuneración de la deuda a corto plazo en yenes y la remuneración de la deuda a corto plazo en dólares o euros, de tal manera que el yen se aprecie. Pero ¿por qué este histórico anuncio de cambio en la política monetaria del Banco Central de Japón debería ocuparnos o preocuparnos a los europeos o a los estadounidenses? ¿Qué se nos ha perdido por Japón que vaya a poder afectar en nuestras vidas diarias? Pues ocurre que Japón es una de las economías más ahorradoras del planeta y buena parte de ese ahorro generado internamente lo invierten fuera de Japón. Lo utilizan para adquirir activos reales y sobre todo activos financieros fuera de Japón. Y el principal activo financiero que adquieren fuera de Japón es la deuda pública de gobiernos extranjeros, del gobierno estadounidense y también de diversos gobiernos europeos. Como podemos observar, ahora mismo los ahorradores japoneses poseen 2,3 billones de dólares en activos financieros extranjeros. Algo menos de la mitad de esa cifra son activos financieros emitidos por Estados Unidos, deuda pública estadounidense, pero también bonos corporativos de empresas estadounidenses, y alrededor de medio billón son activos financieros europeos. ¿Y esto qué relevancia puede tener? Pues que si ahora, con el giro de la política monetaria del Banco Central de Japón, los tipos de interés dentro de Japón comienzan a subir, tanto los tipos de interés a corto plazo como los tipos de interés a largo plazo, los ahorradores japoneses se pueden plantear que les resulta conveniente dejar de estar invertidos en activos financieros extranjeros, que sí, ahora mismo esos activos financieros en dólares o en euros abonan tipos de interés más elevados, pero al mismo tiempo también exponen a los ahorradores japoneses al riesgo de divisa. Y cubrir ese riesgo de divisa es caro y reduce la rentabilidad que obtienen por estar invertidos en esos bonos extranjeros. Pues bien, como digo, si los ahorradores japoneses se plantean que ya no les resulta tan atractivo estar invertidos en bonos denominados en moneda extranjera y que por tanto puede que les convenga vender esos bonos para invertir en deuda, en activos financieros denominados en yenes y emitidos dentro de Japón, lo que puede terminar ocurriendo como consecuencia de ese rebalanceo de cartera es que el precio de los activos financieros europeos y estadounidenses baje y por tanto que los tipos de interés implícitos en esos activos financieros suban.
Por tanto, aunque ahora mismo la expectativa generalizada dentro de la eurozona o en la economía estadounidense es que los tipos de interés van a comenzar a bajar a lo largo de este año, habrá que estar muy atento con lo que sucede en Japón. Porque si el Banco Central de Japón comienza a subir de manera significativa sus tipos de interés, y de momento ya ha dado el primer paso y ya ha anunciado que va a dejar de preocuparse por el tipo de interés de los activos financieros a largo plazo, si los tipos de interés subieran en Japón de manera apreciable, resultaría más complicado que los tipos de interés bajaran en la eurozona o en Estados Unidos. Es decir, que el giro en la política monetaria del Banco Central de Japón añade ruido, añade incertidumbre en el rumbo que van a seguir los tipos de interés en Estados Unidos o en la eurozona. Hay argumentos de peso para esperar que bajen, pero también el Banco Central de Japón ha irrumpido ahora con ciertos argumentos para temer que puedan llegar a subir. ¿Implicaciones prácticas de todo ello para el ahorrador particular? Pues que si uno considera que las probabilidades de subidas de tipos de interés en el futuro han aumentado de manera significativa, debería mantenerse en liquidez o en instrumentos de deuda a corto plazo. Si en cambio uno no atribuye una probabilidad especialmente alta a que suban los tipos de interés y considera que el escenario base sigue siendo el de bajada de tipos de interés, debería aprovechar ahora para invertir en activos financieros a más largo plazo para cerrarse rentabilidades más altas de las que espere que vayan a prevalecer en el futuro. En definitiva, a falta de saber exactamente cuál será en el futuro la política monetaria del Banco Central de Japón, si seguirá subiendo tipos, si permitirá que el coste de financiación de la deuda pública japonesa se eleve de manera significativa, lo cierto es que meramente por subir por primera vez en 17 años los tipos de interés y meramente por haber anunciado que va a dejar de controlar el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo de Japón, solo por esto el Banco Central de Japón le acaba de pegar una patada al tablero de los mercados financieros globales.